Esta herramienta, junto con el PNL, son herramientas que fortalecen mucho a todas las personas, a la integridad de todo el mundo. Entonces, súper muchas gracias por esa exposición tan espectacular, doctora Marisa, y espero que nos podamos en algún momento conocer y trabajar juntos. Voy a colocar mis diapositivas, a compartirlas. Vamos a ver si funciona adecuadamente. Ustedes, por favor, me comentan si las están viendo. Correcto, correcto, sí se nota. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a esta intervención, gestión de los riesgos psicosociales para la gestión de la productividad. Entonces, cuando hablamos de esta gestión de los riesgos psicosociales para la gestión de la productividad, hablamos de, vamos a ir un poco más allá de lo que estábamos viendo hoy en las mañanas, que hemos estado muy metidos dentro de lo que es el ser, ¿cierto? Dentro de lo que es la persona. Yo con esta presentación, con esta conferencia, quiero mostrarles a ustedes también ese vínculo de la empresa, ¿cierto? O sea, cómo la empresa debe generar y debe trabajar estos riesgos psicosociales para que la productividad misma de la empresa mejore. Obviamente, jamás podremos colocar a un lado o hacer de lado a la persona, ¿cierto? Pero también tenemos que mirarlo como empresarios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos centramos únicamente en que el cambio debe ser para la persona, ¿cierto? Pero el cambio es muy importante cuando se da dentro de la organización. Los riesgos psicosociales afectan la salud mental, el bienestar y por ende la productividad, ¿sí? Y cuando nosotros vemos cómo los riesgos psicosociales empiezan a hacer mella en las personas, cómo empiezan a afectarlos, ¿sí? Cómo el estrés, ese estrés crónico del que hablaba el doctor que estaba en la conferencia anterior, cómo ese estrés crónico empieza a causarnos esos problemas físicos, esos problemas de salud mental. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta el daño que le está causando a la empresa. Muchas veces las empresas, acá en Colombia ocurren con bastante frecuencia, que las empresas se niegan a hacer intervención, ¿sí? Se contentan con hacer esa parte que tiene que ver con la identificación y la evaluación de los factores psicosociales, pero cuando es el momento en el cual nosotros tenemos que invertir en la salud del trabajador, cuando es el momento en el que nosotros debemos operar cambios organizacionales que vayan en pro de esa salud del trabajador, entonces las empresas se detienen y lo piensan, ¿sí? Y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos perjudicando de manera importante el bienestar del trabajador, el bienestar de la organización, porque es que en este momento cuando el trabajador no está en sus plenas facultades mentales, entonces el bienestar se ve muy afectado y por ende se afecta todo el esquema productivo de la organización, ¿sí? Un trabajador que está afectado mentalmente, que no se concentra, un trabajador que se equivoca constantemente, un trabajador que está, digamos que propenso a los accidentes laborales, un trabajador que se está ausentando continuamente del trabajo, un trabajador que constantemente está haciendo, digamos que presentismo, está viniendo a trabajar, pero no logra desarrollar sus actividades, pues no es productivo. ¿Sí? Y si no es productivo, entonces la empresa ¿qué hace? Ah, saquemos a este trabajador, ¿sí? Pero resulta que el cambio se debe operar es en la empresa, no en el trabajador. No es el trabajador el que está mal. Muchas veces son esas condiciones organizacionales que tenemos las que de alguna manera dificultan que esto suceda. Las organizaciones que no gestionan estos riesgos sufren pérdidas en rendimiento y eficiencia, ¿sí? Y uno ve las empresas cuando a veces em, en mi experiencia, tengo una empresa que trabaja el área de energía a nivel latinoamericano, que tuvo proyectos también en Perú, por ejemplo, y de un momento a otro empezó a dispararse, digamos que una ola de problemas organizacionales que estaban muy relacionados con el clima organizacional, ¿sí? Donde habían constantemente roces entre las personas, no había una buena comunicación, donde la gente explotaba muy fácilmente ante cualquier circunstancia, ¿sí? Y uno ya empieza a percibir ese ambiente, ¿cierto? Uno ya empieza a percibir ese ambiente que puede ser malsano. Y uno empieza a darse cuenta cómo las directivas, ¿sí?
lo que buscan era producir. Entonces, hágame esto, necesitamos que esto mejore, necesitamos que estas condiciones estén cada vez en mayor crecimiento y la empresa empieza de un momento a otro a tener unas malas condiciones laborales, ¿sí? Empieza a tener, a perder muchos de sus, digamos que, variables de productividad, ¿cierto? Como la calidad, ¿sí? Como la oportunidad de los servicios, ¿sí? Y la empresa se va a quiebra, ¿sí? Y se quebró realmente hace como un año y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no supieron gestionar los riesgos psicosociales, ¿sí? Porque los hicieron de lado, ¿sí? Porque ellos pensaban que solamente con darle capacitaciones al trabajador era suficiente, ¿sí? Entonces, este impacto del riesgo psicosocial en la productividad tiene mucho que ver con los cambios organizacionales, con los ajustes que tiene que hacer la organización dentro de su estructura para poder generar ese bienestar, ¿sí? Que nos va a generar la productividad a su vez, ¿sí? Y que va a evitar que hayan pérdidas en rendimiento y pérdidas en la eficiencia. Queridos amigos, si ustedes tienen de pronto en algún momento alguna duda que sea muy relacionada con el tema, entonces pueden hacerlo, pueden generarme la duda en ese momento, pero preferiría que las dudas todas las tengamos al final de la charla, pues para que podamos empatar con todo. ¿Listos? Entonces, una cosa importante cuando hablamos de ese gestión del riesgo es cómo lo hacemos, ¿cierto? Si hacemos una gestión integrada, ¿sí? Entonces, esta gráfica que les tengo acá es de la ISO 31000, en la cual nosotros vemos que hay tres sectores muy importantes que debemos tener en cuenta dentro del manejo, dentro de la gestión del riesgo, ¿sí? Uno es la identificación de este riesgo, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo determinamos cuál es el riesgo psicosocial? ¿Sí? ¿Cómo determinamos qué tan grande es ese riesgo cuando encontramos ese riesgo, ¿cierto? Ya encontramos el riesgo. Ah, bueno, el riesgo es que las personas tienen una jornada que puede ser nociva, ¿cierto? Que una jornada que puede ser extendida, una jornada que, digamos que me está evitando que yo tenga contacto con mi familia, una jornada que no permite ese vínculo con las seres que yo quiero y me está obligando a trabajar horas extras, ¿sí? Ya identifiqué que hay un riesgo. Ahora, ¿cómo evalúo qué tan grande es ese riesgo? ¿Cierto? Y cómo hago un análisis de ese riesgo para a su vez poder determinar cuál es el valor que tenemos en ese riesgo y cómo es que vamos a gestionarlo, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros vamos en ese momento a tratar ese riesgo, ¿sí? Y cómo vamos a evitar que ese riesgo se nos siga presentando, ¿sí? ¿Cómo vamos a nosotros a manejar esa parte? Ahora, esos riesgos regularmente los maneja uno dentro de un ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces, inicialmente hace un proceso de planeación en el cual esa planeación nos lleva a determinar cuáles son los riesgos existentes y cuáles son, digamos que la evaluación de esos riesgos. Identificamos y evaluamos. En la siguiente parte de ese ciclo, entonces, bueno, en este primer ciclo también determinamos cuáles son las variables que nosotros pensamos medir para determinar si nuestro proceso está funcionando. En la segunda parte del ciclo vamos a implementar, ¿sí? Las acciones que pudimos haber desarrollado en la primera parte, ¿cierto? La planeación que desarrollamos para poder sacar. Entonces, vamos a hacer la medición y vamos a hacer el proceso de mejora continua. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces las empresas se quedan en la primera etapa, ¿cierto? Donde hacen identificación y evaluación de los riesgos psicosociales, ¿sí? Pero no pasamos las etapas siguientes, no lo hacemos todo dentro de un ciclo, no utilizamos una norma, ¿sí? No utilizamos una metodología específica para tratar todo ese problema que se nos puede estar presentando con el riesgo psicosocial. ¿Esto qué logra? Pues que si solamente identificamos, ¿sí? Y no hacemos el resto, pues entonces estamos perdiendo todo el impulso que hicimos inicialmente, ¿sí? Todo el impulso que desarrollamos inicialmente. En Colombia hay una legislación que es, digamos que bastante madura en ese sentido, ¿sí? Tenemos dos resoluciones, la 2646 y la 2764, en la cual es una invitación que nos hacen legalmente, una invitación obligada para que hagamos la identificación y hagamos toda la gestión de ese riesgo psicosocial, ¿sí? Toda la gestión. Algunas empresas lo logran, algunas empresas lo logran,
otras empresas, muchas empresas, solamente hacen las dos primeras etapas, ¿sí? Es decir, nos quedamos casi que en la identificación, en el diagnóstico, en la etapa diagnóstica del riesgo, ¿sí? Y después de ese diagnóstico, no implementamos, ¿sí? Y muchas veces, cuando implementamos, entonces implementamos en el ser, ¿sí? Entonces, hagámosle capacitación para que aprenda a afrontar los niveles de estrés que se le están presentando en el trabajo, ¿sí? Hagámosle capacitación para que aprenda a manejar las emociones, ¿sí? Hay empresas que incluso dicen, no, pongámosle un coach para que lo ayude a él a mejorar, ¿sí? Pero la empresa sabe, ¿sí? Porque nosotros se lo decimos, los psicólogos que participamos en este proceso se los decimos, la empresa sabe que tiene que hacer cambios estructurales, ¿sí? Cambios, por ejemplo, en su proceso de contratación, en su proceso de selección de personal, en su proceso inclusive de vinculación del personal, ¿sí? Pero como eso tiene un costo y muchas veces se puede ser un costo alto, ¿sí? Entonces la empresa se detiene y se conforma con hacer procesos que están enfocados en el ser, que están enfocados en la persona y no en los cambios organizacionales. Entonces, cuando hablamos de que vamos a gestionar el riesgo para que ese impacto en la productividad se dé, entonces tenemos que estar muy a la orden de tener una metodología específica que nos lleve a lograrla, ¿sí? Y eso tiene que lograrse inmediatamente desde el área del liderazgo, ¿sí? Aquí es cuando el liderazgo empieza a ser importante y cobra mucha relevancia porque es como nosotros, las personas que conocemos de riesgo psicosocial, llevamos a esos gerentes, a esos líderes organizacionales, a que se establezca un proyecto en el cual se incluya el riesgo psicosocial, a que el riesgo psicosocial realmente sea importante, sea valorado como lo que es, ¿cierto? Y que además de eso, de ser valorado, que se pueda intervenir de manera organizacional, no solamente centrado en el ser. Ahora bien, vamos a mirar que el impacto del riesgo psicosocial en la productividad tiene aspectos del diseño, ¿sí? Del diseño del puesto de trabajo, del diseño de la organización, ¿sí? Y de la gestión que tiene el potencial de causar daño psicológico o físico, ¿sí? Las condiciones laborales que se viven, digamos que con unos contextos externos, unos factores individuales y una situación sociocultural, es importante tenerla muy clara, ¿cierto? Es importante poder determinar cuáles son esos factores que están presentes al momento en el cual nosotros manejamos o intervenimos los riesgos psicosociales. Una definición aproximada de lo que es el riesgo, de lo que son los factores psicosociales vistos desde la Organización Mundial de la Salud, dice que son esas condiciones que están presentes en el entorno cuando el trabajador está desarrollando su actividad laboral, ¿cierto? Y que tienen la capacidad de generar satisfacción o generar insatisfacción en el trabajador, ¿sí? Y que cuando esas actividades se convierten en una insatisfacción, es decir, que esa insatisfacción nos puede estar generando estrés, ¿sí? Porque recuerden que el estrés es la suma de todas las situaciones que se nos están presentando y que nos generan esa inconformidad, ¿cierto? Entonces, cuando eso nos puede estar pasando, entonces empieza a causarnos daño psicológico, daño físico, daño físico en muchos de nuestros sistemas, ¿cierto? En el sistema cardiovascular, en el sistema gastrointestinal, en el sistema endocrino, en muchos de nuestros sistemas empieza a causar ese daño. Entonces es importantísimo tener presente la definición que nos hace sobre factores psicosociales la OMS, para que cuando pensemos en ello, miremos que hay muchísimos factores que están relacionados con ese tema. Hay muchísimos factores que pueden estarnos causando en algún momento dado que la productividad se vea afectada, ¿sí? Y aquí es importantísimo cómo nosotros ayudamos a la empresa y cómo enseñamos a la empresa a crear un diseño adecuado del puesto de trabajo, ¿sí? Y en muy pocas organizaciones uno ve que se haga eso. Desde la experiencia necesitamos un trabajador para que nos haga esto, ¿cierto? Y le hacemos el manual de funciones y de perfiles, ¿sí? Ah, bueno, que entonces que el trabajador va a desempeñar esta actividad, que mire que el jefe va a ser esta persona, que mire que las funciones van a ser estas, ¿sí? Que necesitamos una persona que tenga
alta capacidad de afrontamiento frente al estrés, porque aquí se trabaja duro y se trabaja bajo presión, ¿sí? Entonces, cuando hacemos eso, no estamos pensando en cómo va a ser ese diseño de puesto de trabajo, ¿sí? No estamos pensando en cuál va a ser la capacitación que tengo yo que brindarle al trabajador para que él se adapte adecuadamente al puesto de trabajo, ¿cierto? Para que el trabajador se adapte a las condiciones del contexto de la organización, para que el trabajador se adapte al área de trabajo en la cual va a estar, ¿sí? Porque es que ahí es que es importantísimo poder hacer un buen diseño de puesto de trabajo, poder tener en cuenta muchas variables que son pertinentes para que el trabajador entre a un lugar en el cual él se siente cómodo. Y muchas veces ocurre en organizaciones que llegan y dicen, necesitamos un trabajador, ¿cierto? Y lo contratan de una vez. Ah, me sugirieron que tal persona, que Juan Pérez es la persona adecuada para que haga este trabajo. Y lo contratan de una vez, ¿sí? Sin pasar por un proceso de selección, ¿sí? Sin pasar por un proceso en el cual identifiquen si esa persona, además de tener conocimiento, tiene las condiciones psicosocioemocionales para desarrollar su actividad, ¿sí? Para desarrollarse en esa empresa. Y lo he visto en muchas organizaciones que sucede eso, ¿sí? Que contratan a la persona previamente y después le van a hacer todo el proceso de selección, todos los exámenes, todas las entrevistas, que le van a aplicar pruebas psicométricas y cuando se dan cuenta, la persona no es apta para desarrollar esa actividad, ¿sí? Sus características de personalidad le impiden adaptarse adecuadamente, ¿sí? Y resulta que la persona la necesita, la persona está contratada y la mantienen. ¿Y ahí en qué ocurre? Efectivamente ocurre eso que ustedes están pensando. Es una persona que empieza a tener problemas de adaptación, es una persona que empieza a tener problemas, conflictos constantemente, ¿sí? Que se siente que ese no es su sitio de trabajo, que se siente que está atrapada dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Em, y empieza a generarnos una condición en la cual la productividad se viene abajo, ¿sí? Entonces, si hubiéramos hecho un proceso organizacional adecuado para crear ese puesto de trabajo, para diseñar ese puesto de trabajo, ¿sí? Y hubiéramos contratado a la persona adecuada para ese puesto, muy seguramente habría una persona ahí feliz, ¿cierto? Una persona ahí productiva y una persona que nos estaría generando un valor agregado para la organización. Entonces, esas condiciones, ¿sí?, que nosotros debemos generar deben ser las adecuadas para que el trabajador esté cómodo desde el mismo momento en el que el trabajador ingresa, ¿sí? No después de eso, ¿sí? Nosotros no podemos cambiar las personalidades de un individuo. Nosotros podemos enseñarle cosas, pero cambiar la personalidad es supremamente difícil. Tienen que haber impactos muy grandes para que esto suceda, ¿cierto? Entonces, cuando esto no sucede, estamos contratando de manera inadecuada. Y eso con un trabajador. ¿Qué pasa si son dos, tres, cuatro, cinco trabajadores que tienen estas mismas circunstancias? ¿Sí? Entonces la empresa va a tener graves problemas de productividad, la empresa va a tener graves problemas en el acople de sus procesos, ¿cierto? Ese enganche que nosotros necesitamos como una rueda en la cual todo va girando, ¿sí? Y cada área tiene se corresponde con las siguientes ruedas, entonces, eso nos va a afectar de manera muy importante, ¿sí? Y la empresa no va a ser productiva, y la empresa no va a madurar, y los indicadores de productividad de la empresa van a bajar, ¿sí? Van a bajar sus ventas, van a bajar muchas de las variables que se evalúan, van a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un mal proceso, porque no estamos evaluando el riesgo psicosocial de manera adecuada, ¿sí? A veces, yo les digo, en las empresas, busquen la persona adecuada desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de la persona que se acopla perfectamente a la organización, ¿sí? Y después la enseñan, ¿sí? Después le dan las capacitaciones que ustedes requieran, que sean necesarios para que él desarrolle, para que esa persona desarrolle en el trabajo, y eso puede ser más productivo, ¿sí? Tener individuos que se ajustan perfectamente a la organización es mucho más difícil de conseguir que tener las personas con el conocimiento, ¿sí? Finalmente, si por ejemplo hablamos en el caso de psicólogos, psicólogos sabemos muchísimos, 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 pero no todos nos adecuamos a los mismos tipos de empresas, ¿sí? No todos somos la, la persona o el profesional que está buscando una empresa en particular, porque todos tenemos características diferentes, porque nuestras diferencias en personalidad son
marcadas y son notorias, porque tenemos diferente forma de afrontar situaciones como el estrés, porque tenemos diferentes principios, porque tenemos diferentes valores, porque tenemos diferente formación cultural, porque tenemos diferente contexto social, ¿sí? Y todo esto hace que uno no sea adecuado o que uno sea adecuado para una organización. Entonces, muy importantísimo mirar cómo la empresa, cómo la organización gestiona previamente a la contratación del empleado, gestiona todo ese diseño de puesto de trabajo para ayudarlo para que cuando consigamos la persona sea la persona adecuada y sea una persona que sea duradera, ¿sí? Que no haya eso que nos decía la doctora Marisa, que un 50% de rotación de personal, porque eso es mortal. Actualmente trabajo con una empresa y esta empresa se dedica a la repartición de periódicos, ¿sí? Y lo hacen en horarios nocturnos. Y ellos, por la necesidad de contratar gente, porque no hay tanta gente que haga ese trabajo, ¿sí? Entonces contratan a quien va llegando, ¿sí? Y la rotación es más alta del 50%, ¿sí? Mensualmente están perdiendo eh, entre 10, 15, 20 trabajadores que dicen ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero más, ¿sí? Y una rotación que le genera es pérdidas a la empresa, porque tienen que tener un proceso de selección eh, y contratación continuo todo el tiempo trabajando, 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 porque tienen que tener procesos de capacitación todo el tiempo adelantando el proceso, ¿sí? Entonces, es un desgaste grandísimo para la organización. Entonces, importantísimo cómo miramos ese enfoque. Ahora, eh, digamos que la salud mental está directamente relacionada con la productividad, ¿sí? Cuando tenemos personas sanas, cuando tenemos personas, y ahí voy a tomar las palabras de una compañera que estoy seguro va a estar en alguna de las presentaciones, que es Rosy, cuando tenemos personas felices trabajando en nuestra organización, el estrés no prospera tan fácilmente. Entonces, eh, fíjense que esta estadística que tenemos acá, entre el 20 y el 33% de la fuerza laboral en Colombia tiene niveles de estrés altos. Esto se traduce en que una de cada tres personas, una de cada, perdón, si una de cada tres personas que nosotros tenemos tiene estrés o niveles de estrés muy altos, ¿sí? Entonces, estos niveles de estrés que son muy altos, pues lo único que causan es que haya improductividad, porque la persona no está a gusto, porque la persona no se siente cómoda en su proceso, ¿sí? Y porque además de eso, son personas que se nos van a estar enfermando fácilmente, ¿sí? Personas que van a estar expuestas y que van a estar constantemente pidiendo permisos, que van a estar constantemente ausentándose del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso la salud mental está directamente relacionada con la productividad. Si tenemos personas sanas, ¿sí? Son personas que van a estar bien, pero si tenemos personas que no, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para saber si una persona mentalmente está o no está sana? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para saber si una persona está agotada, está desmotivada, ¿sí? Em, tiene una menor cantidad, una menor capacidad de innovación? ¿Cómo hacemos nosotros para hacerlo, para saberlo? ¿Sí? Y ahí es cuando uno dice, bueno, necesitamos invertir en procesos, necesitamos invertir en esa área de talento humano para poder empezar a evaluar estas condiciones. Necesitamos indagar por cuáles son esos riesgos psicosociales que tenemos, ¿sí? Necesitamos indagar, necesitamos indagar para verificar cuáles son las cosas que se pueden estar presentando dentro de esos procesos. Entonces, muy importante, perdónenme, le quito el volumen al celular, que es que me está sonando muy duro. Entonces, muy importante como nosotros buscamos la forma de tener personas que estén mentalmente sanas. Ahora, ¿cómo hacemos para tener mentalmente personas sanas? Número uno, buscando la felicidad de ellas, ¿sí? Generando espacios en los cuales las personas estén cómodas todo el tiempo. Contratando, como ya lo hemos dicho antes, personas que sean adecuadas para un proceso o para una tarea específica, ¿sí? Em, Podemos hacerlo mediante procesos en los cuales estemos haciendo, por ejemplo, coaching generalizado a la empresa, ¿cierto? Y los estemos guiando por medio de los procesos que desarrollamos, que estemos trabajando con el mindfulness para verificar o para enseñarles cosas que los pueden ayudar. Entonces, la salud mental
es muy importante. Y la salud mental a veces es esquiva, ¿no? O sea, ver la enfermedad a veces es muy esquivo. Cuando nosotros trabajamos con las empresas en esta área, entonces, les enseñamos a determinar cuándo nosotros vemos a una persona que pueda en algún momento dado estar mal, que una persona que en algún momento dado pueda estar pasando por una situación, por ejemplo, de estrés, por una situación en la que se exponga de manera importante a la ansiedad, una persona que esté exponiendo, que ya tenga indicios, por ejemplo, de una depresión, ¿sí? Cosas como estas es importante determinarlas y enseñarle trucos a la gente para empezar a mirar cuándo esas condiciones se pueden estar dando, ¿cierto? Y hacer mucha capacitación eh, de promoción de la salud mental. En nuestro país, yo no sé en los de ustedes cómo será esta parte, pero en nuestro país hay una cosa importantísima y es que mm, la salud mental es como un tabú, ¿sí? Es como que si yo digo que tengo una enfermedad mental, entonces me van a ver como un loco, me van a ver como una persona que no es productiva, me van a ver como una persona que no está bien y que toca aislarla, ¿sí? Entonces, muchas veces las personas callan sus problemas de salud mental, muchas veces las personas esconden las cosas, tienen una sonrisa de día, ¿cierto? En el trabajo todo el tiempo están sonrientes, pero uno los mira sonrientes pero inquietos, uno los mira sonrientes pero estresados, ¿sí? Sonrientes pero con el ceño fruncido, ¿sí? Donde le enmascaran a uno, le ponen una máscara a uno para que no piense que estas personas están bien, para que ellas se sientan, para que se sientan como así, pero realmente detrás de eso hay muchos problemas que pueden estarse presentando. Entonces tenemos que en las empresas volvernos observadores de este tipo de condiciones, ¿sí? Hablar con la gente, estar pendiente del trabajador, estar pendiente dentro de ese proceso de liderazgo de cómo está la familia del trabajador, de cuáles son las condiciones que le pueden estar sucediendo dentro de su casa, con su entorno cercano, ¿cierto? Para poder determinar cuándo una persona puede estar propensa o puede estar con indicios de tener una enfermedad mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sabemos esto, entonces las personas se nos van a enfermar, ¿sí? Una persona con enfermedades de salud mental que arrancan en la empresa, pues nos puede generar una enfermedad laboral, ¿cierto? Una enfermedad laboral que para la empresa va a resultar mucho más costosa, ¿sí? Cuando las personas, conocí un caso en una empresa muy grande acá en Colombia, una trabajadora digamos que del staff de la empresa, empezó con problemas de acoso laboral, ¿sí? Y esos problemas de acoso de laboral le empezaron a generar depresión, ¿sí? Eh, Cuando la empresa se dio cuenta, pues ya tenía una persona en una condición de salud mental importante, deprimida, y ella pues pasó su requerimiento y dijo que esa enfermedad la había adquirido dentro de la organización, ¿sí? La trabajadora se volvió improductiva totalmente, ya no se sentía a gusto, ya no quería trabajar. Vino la pandemia y la persona quería trabajar en casa todo el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de que el entorno de trabajo de ella era una empresa de salud. Entonces quería estar todo el tiempo en casa, no quería ir a la oficina, no quería ir a las clínicas, ¿sí? Y no la podían despedir. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso de calificación de enfermedad laboral, ¿sí? Cuando finalmente el proceso se llevó a cabo, la persona fue calificada con enfermedad laboral, con enfermedad de origen laboral, una enfermedad eh, psicológica, ¿cierto? Entonces, depresión. Y resulta que la empresa ya no puede despedir tan fácilmente a esta persona, ¿cierto? Ya se ve obligada a mantenerla porque, porque el Ministerio de Trabajo le va a prohibir que la despidan, ¿sí? El sistema de protección del trabajador va a impedir que lo despidan y esta persona se queda con la empresa, es improductiva totalmente, no se ajusta a ningún modelo ya, porque su enfermedad la tiene bastante agobiada. em, Está en tratamientos en este momento psicológico y psiquiátrico para tratar de disminuir los efectos que la depresión le causa, pero llega a momentos en los que para ella es absolutamente intolerable, ¿sí? Y para la empresa se convirtió en una carga económica, porque tiene una persona que no está produciendo lo que debería estar produciendo, porque tiene una persona que además de eso, les deja generando un ambiente un poco ruidoso dentro de la organización, ¿sí? Le está generando
que otras personas se sientan y se concienticen y que además de eso empiecen a mirar que también pueden estar en una condición similar, ¿sí? Y genera un problema gravísimo para la organización. Entonces, qué mejor que no llegar a una situación de estas, ¿cierto? Qué mejor que nosotros tengamos a nuestros trabajadores felices, contentos, en las cuales ellos puedan estar supremamente cómodos dentro de la organización y sean totalmente productivos, ¿sí? Donde haya capacidad de innovación, capacidad de creatividad todo el tiempo. Qué mejor que eso. Vamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar de la identificación y y evaluación de factores psicosociales. En Colombia tenemos una materia de riesgo psicosocial que nos evalúa factores internos, factores externos y factores individuales. Estos están clasificados dentro de unos dominios y a su vez esos dominios tienen unas dimensiones, ¿sí? Cuando se hace la identificación de esos factores, ¿sí? Se hace mediante una encuesta, ¿sí? Es una batería. Se hace mediante una encuesta en la cual vamos a coger cada una de esas variables que son las dimensiones y vamos a medirla para mirar en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Finalmente, esta es una encuesta que es subjetiva, ¿sí? Porque el trabajador finalmente nos va a decir lo que él siente, lo que él experimenta, lo que él cree, ¿sí? Que puede estar mediado por el clima, que puede estar mediado por cómo se levantó ese día cuando iba a hacer la encuesta, que puede estar mediado de alguna manera por, digamos que las interferencias o los inconvenientes que pueda tener durante el día con su jefe, ¿sí? Que puede estar mediado por muchas condiciones y que hace que sea totalmente subjetivo. Es decir, que inclusive el trabajador nos puede estar mintiendo fácilmente sobre las condiciones que tiene en ese momento. Pero es el instrumento que manejamos, ¿cierto? Y mide factores individuales. Esos factores individuales los mide mediante una estructura eh, que son factores sociodemográficos. Entonces, estos factores sociodemográficos nos van a decir de las condiciones, digamos que sociales un poco y de las condiciones externas individuales que tiene el trabajador, ¿sí? Em, entonces, este proceso de identificación y evaluación de factores psicosociales es la primera etapa que nosotros debemos desarrollar dentro del proceso de gestión del riesgo psicosocial, ¿sí? Gestión, digamos que destinada a mejorar la productividad. Si nosotros hacemos una buena identificación y una evaluación de factores psicosociales, seguramente vamos a encontrar cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar afectando a la organización y seguramente vamos a poder trabajar sobre esos factores. A nosotros en nuestro proceso, y esto sí lo digo de una manera muy personal, nos falta hablar factores sociales y factores culturales, ¿sí? Porque no es lo mismo, recientemente pasé por Perú, y entonces no es lo mismo, por ejemplo, evaluar los factores culturales de una persona que trabaja en Puno a una persona que trabaja en Lima, porque sus culturas son bastante diferentes, ¿cierto? Porque sus culturas, sus procesos culturales tienen unos arraigos muy diferentes, los cuales hacen que vean el mundo de manera también diferente, ¿sí? Igual son los factores sociales, esos factores sociales como la situación país, como la situación económica del país, como la situación política del país, nosotros tampoco los evaluamos, ¿sí? Entonces, pero es muy importante que uno también pueda evaluar este tipo de condiciones. A nosotros dentro de la evaluación de factores psicosociales en Colombia, regularmente no nos coincide con la evaluación de niveles de estrés, ¿sí? Esto es dado o puede ser debido a que no hablamos factores sociales y culturales, ¿sí? Entonces muchas veces el estrés está disparado, ¿sí? Tenemos mucho estrés en las personas, pero resulta que los factores internos, externos, individuales pueden ser bajos, están bastante normales, ¿sí? Y uno dice, ah, bueno, pero si no es eso, ¿qué está causando que la gente esté estresada? ¿Sí? Ah, bueno, pueden ser los factores sociales y culturales. Nosotros llegamos hasta hablar factores socioeconómicos, ¿sí? La condición económica del trabajador y su condición con respecto al transporte y su seguridad, ¿sí? Pero situaciones sociales como, por ejemplo, las migraciones internas y externas, ¿sí? Como por ejemplo las condiciones políticas, lo que está sucediendo en estos momentos a nivel latinoamericano, que es la polarización de esa política, eso también influye y eso también influye de manera importante. Entonces, cuando hablamos de identificación y evaluación de esos factores psicosociales, tenemos que tener en cuenta todo esto que está presente para poder hacer
un buen paneo, para poder tener una buena data que nos permita a nosotros establecer cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos nuestros trabajadores, que nos permita establecer claramente estas condiciones en las que están ellos laborando, y qué es lo que tenemos que cambiar, ¿sí? Porque en todos estos procesos siempre tenemos que generar cambios a nivel de la organización. Ahora bien, hablando de herramientas de evaluación, entonces hay muchas herramientas de evaluación, ¿sí? Yo estoy haciendo una revisión por la red para esta conferencia, para esta charla, y entonces encontré que hay unas herramientas que son gratuitas, por ejemplo, ¿sí? Y que pueden ser fácilmente aplicables, ¿sí? Yo cité aquí tres específicas. Entonces, una es la batería de riesgo psicosocial del Ministerio de Trabajo de Colombia, el cual uno lo puede utilizar gratuitamente. Ustedes en sus países lo pueden utilizar, solamente es entrar a la página del ministerio, descargarlo y está habilitado para ser utilizado. Otra herramienta que no es gratuita es cómo se gestionan los riesgos a través de la ISO 45003, ¿cierto? Cómo se gestiona todo el riesgo psicosocial, porque ahí está. ¿M? En España hay un producto muy fortalecido, ¿cierto? Muy grande que va en su etapa número 3 y que es muy efectivo para hacer la evaluación de factores psicosociales. Pero hay otras herramientas que son mucho más fáciles de manejar, ¿sí? Y con las cuales nosotros también podemos hacer evaluación, ¿sí? Que son, por ejemplo, las encuestas, ¿sí? Oye, si uno quiere conocer en qué condiciones están sus trabajadores, no tiene que conseguirse un instrumento súper avanzado, ¿sí? Sino que uno puede generar sus propias encuestas acordes, ajustadas, ¿sí? A lo que es su compañía, a lo que es su organización, ¿sí? Si no tenemos un instrumento que haya sido validado o un instrumento al que podamos acceder, podemos hacerlo mediante este tipo de condiciones, ¿sí? Cuestionarios en los cuales las personas nos vayan diciendo cómo son sus condiciones, ¿sí? Cuestionarios de felicidad, por ejemplo, ¿sí? En los cuales nosotros miremos cuál es el nivel de felicidad que tiene el trabajador, cuál es el nivel de satisfacción que tiene frente a la organización, ¿sí? Que serían muy efectivos, ¿sí? Y que los podríamos considerar como encuestas o como evaluaciones cuantitativas, ¿cierto? Porque podemos sacarlos en función de datos que nos dicen cuál es la condición, ¿sí? Pero hay otros elementos que son muy efectivos, que son las evaluaciones cualitativas, ¿sí? Como nosotros traemos a un grupo de trabajadores, ¿sí? Los sentamos frente a nosotros y con una entrevista preelaborada, ¿sí? Semiestructurada, empezamos a preguntarles sobre sus condiciones de trabajo. Miren que nosotros en la batería de riesgo psicosocial colombiana tenemos integrado todo esto, ¿cierto? Están las baterías, que son los cuestionarios, pero tenemos esas evaluaciones cualitativas, que son los grupos focales, las entrevistas y los análisis de puestos de trabajo, con los cuales uno puede realmente encontrar qué es lo que está pasando en una organización, ¿sí? Yo me he puesto en la tarea de hacer las tres fases, las tres herramientas del grupo focal, entrevistas y análisis de puestos de trabajo, y sentarme con grupos de trabajadores y empezar a indagarlos sobre qué es lo que les molesta a la organización, ¿sí? Ah, qué bueno, que en la batería me salió que, por ejemplo, las demandas del trabajo, en específico, digamos que las demandas cuantitativas son muy altas, ¿cierto? Entonces nos registró como que se convierte en un riesgo. Entonces, venga, miremos con los trabajadores por qué están diciendo eso, ¿sí? Sentémonos y hagamos unas preguntas con respecto a eso, ¿sí? Para determinar en específico qué es lo que está ocurriendo con ellos, qué es lo que está sucediendo con un área específica de la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con respecto a esos indicadores que están saliendo altos? Y encuentra uno información que es muy valiosa, que cuando uno se la expone a las directivas de la empresa, ellos dicen, wow, y nosotros pensamos que todo estaba funcionando bien. En las entrevistas es espectacular. ¿Cuándo usamos nosotros las entrevistas? Cuando tenemos una persona en particular que es como la que está generando o la que tiene un nivel de estrés muy alto, ¿sí? A veces en una sola área tenemos 5, 10, 15 personas que uno las dice, ah, están súper bien, ¿sí? Pero de pronto hay una persona que no. Entonces ahí utilizamos entrevistas. Entrevistamos a las personas y encontramos cuáles son esas razones por las cuales la persona está en inconformidad, cuáles son las razones por las cuales la persona no se siente a gusto dentro de la organización y se nos está enfermando, se nos está estresando, ¿sí? Entonces es súper importantísimo. Y los análisis de puesto de trabajo, que es una herramienta grandísima porque aparte de que entrevistamos a la persona involucrada
o la persona que es propietaria de ese puesto de trabajo, también en ese caso nosotros entrevistamos a su jefe inmediato, entrevistamos a la persona que maneja recursos humanos, ¿sí? Y entrevistamos a la persona que es la encargada de seguridad en el trabajo para verificar cuáles son esas condiciones de trabajo de ese colaborador, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones que pueden estar generando que la situación esté mal, ¿sí? Y además de eso hacemos un proceso de observación del puesto de trabajo, ¿sí? Donde nos sentamos con el trabajador a mirar qué es lo que hace durante el día, cómo lo hace, ¿sí? ¿Qué le genera el estrés dentro de ese proceso? Entonces, esta identificación de evaluación de factores psicosociales es muy importante hacerla y hacerla con mucha conciencia, ¿sí? Con una mente totalmente abierta, ¿sí? Buscando encontrar resultados, no buscando crear resultados, porque a veces nos ocurre eso, que nosotros queremos ver un área o una empresa de una manera, pero realmente vamos a encontrar una situación completamente diferente. Después de que hacemos la identificación de factores psicosociales, entonces tenemos casos de éxito. Entonces, este es un caso de éxito que se da en la Toyota Motor Corporation, es una empresa japonesa, como ustedes están seguros, estoy seguro que ustedes lo saben, ¿cierto? Que en el 2015, en Japón hay una ley que obliga a las empresas a que hagan la evaluación del estrés. Ellos lo llaman evaluación, técnicamente evaluación del estrés, porque los niveles de estrés que se maneja en Japón son muy altos, ¿cierto? Entonces, de manera obligatoria, Toyota pues implementó esa evaluación y utilizó dos herramientas, el Real Job Stress Questionnaire y el cuestionario de evaluación del estrés, Stress Check, los cuales evaluaban carga de trabajo y ritmo, condiciones laborales y ambiente físico, relaciones interpersonales en el trabajo, balance de trabajo, soporte organizacional y gestión y bienestar emocional y psicológico. Y fíjense en que eh, es un buen instrumento, ¿cierto? Porque nos evalúa casi que todas las condiciones posibles que se pueden dar dentro de la organización, ¿sí? Pero fíjense como este instrumento o estos instrumentos no evalúan las situaciones que se dan fuera de la organización, ¿sí? Bueno, finalmente, el estudio que hicieron ellos, lo empezaron a implementar en el 2015, ellos encontraron inmediatamente que había sobrecarga de trabajo y que había problemas con el cumplimiento de plazos estrictos en la producción, ¿sí? Cuando ellos se dieron cuenta de eso, entonces decidieron implementar actividades que les mejoraran eso. Entonces miraron cómo la gente que tenía sobrecarga de trabajo estaba trabajando 60, 65, 70 horas diarias, ¿sí? Em, y claro, estaban físicamente agotadas y mentalmente peor, ¿cierto? Y ese cumplimiento estricto de los plazos de producción que los generaba la misma empresa, ¿cierto? Porque pues es una empresa digamos que de un alto performance, ¿sí? Entonces sus niveles de calidad son muy altos, por consiguiente tienen que esforzarse muchísimo porque los plazos, porque las calidades, porque todo se dé de una manera adecuada. Entonces, ese cumplimiento estaba generando un choque grandísimo en la organización. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, empezaron a disminuir la sobrecarga de trabajo. ¿Cómo lo lograron? Entonces, colocando personas que reemplazaban, ¿cierto? Lo lograron logrando que las personas cambiaran de puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, una persona rotaba su puesto con otra, ¿sí? De tal manera que la sobrecarga de trabajo no fuera monótona. Entonces, la carga de trabajo no iba a ser monótona, por consiguiente, no percibía el sobrecargo, ¿sí? Y en los cumplimientos, en los plazos, entonces buscaron la forma de no ser colocar unos plazos más largos, ¿sí? No ser laxos, sino colocar unos plazos más largos para los cumplimientos, de tal manera que la gente alcanzara a cumplirlos. Y eso les reportó en el primer año un 8% de disminución en los niveles de estrés, ¿sí? Entonces, es uno de los casos de éxito hacia nivel mundial que uno dice, miren, si nosotros disminuimos el estrés, podemos manejar o podemos mejorar la productividad, porque eso se vio representado inmediatamente en la mejora de la productividad de la Toyota Motor Corporation. Vamos a la siguiente diapositiva y aquí ahora vamos a hablar ya hablamos de la identificación de los riesgos y la evaluación de los riesgos, ¿cierto? Ahora vamos a ver de las estrategias de intervención para la gestión del riesgo psicosocial. Desde el modelo de intervención psicosocial de la OMS nos hablan de tres situaciones importantes: promoción o prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿cierto?
donde en este tipo de personas lo primero que hacemos es que esa promoción o prevención primaria, por cierto quedó mal escrito, entonces lo que hace es hablarnos de la salud mental, hablarnos del riesgo psicosocial, ¿sí? Todo para decirnos, todo esto existe, ¿cierto? Y nosotros estamos blindados frente a eso, ¿sí? Es para las personas que están sanas, para las personas que no tienen ningún tipo de inconveniente, para las personas que en ese momento, en la identificación y la evaluación, resultaron en niveles bajos de riesgo, ¿sí? Luego viene la prevención secundaria y la prevención secundaria está destinada a los grupos que ya no reportan riesgos, ¿sí? Que ya dicen, ah, mire, estas personas están en riesgo. Y va para las personas que hacen parte de las áreas que uno identifica que tiene riesgo, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es que encontramos, tenemos la empresa, ¿cierto? Tenemos sus diferentes áreas y, por ejemplo, vemos en las puntuaciones que ciertas áreas tienen una propensión más alta a tener ciertos riesgos en específico. Entonces, esa es una área que nos está generando riesgo, ¿sí? Y esa área toca aislarla, a esa área toca trabajarla y a esa área toca hacerle prevención secundaria, ¿sí? Y a esa prevención secundaria, pues es trabajar con esos grupos, ¿cierto? Para tratar de disminuir ese riesgo, ¿cierto? Ahora, tenemos la prevención terciaria, que son las personas que ya están afectadas por esos riesgos de la segunda área, ¿cierto? Entonces, fíjense que en la segunda área encontramos las personas que ya están enfrentadas al riesgo, que uno ya sabe que hay riesgo. Supongamos, por ejemplo, en una empresa, en un banco, ¿cierto? Esas personas que pueden tener eh, en un banco las áreas que pueden tener un impacto alto son las que están diseñadas para hacer trabajo con usuarios, ¿cierto? Entonces las de atención al cliente, ¿sí? Entonces estas de atención al cliente pues son áreas que están mucho más expuestas, ¿sí? Por consiguiente uno ya tiene identificado esa área como un área problema, ¿sí? Como un área en la que uno tiene que trabajar constantemente. Ahora, en esa área puede resultar que una persona, ese riesgo que tiene ahí, ya lo afectó, ¿cierto? Entonces ya tenemos una persona, entre comillas, llamémosla enferma, una persona afectada, una persona que ya tiene niveles de riesgo psicosocial muy altos, que ya tiene niveles de estrés muy altos, que ya, por ejemplo, está pidiéndonos cita al médico porque le dio migraña, que ya, por ejemplo, está pidiéndonos cita al médico porque tiene problemas gastrointestinales, que entonces que tiene problemas de colon, que tiene problemas de gastritis, ¿sí? Que este tipo de enfermedades están muy directamente relacionadas con el manejo del estrés, con los niveles de estrés, ¿sí? Entonces, estas personas que nosotros vemos ahí que ya están afectadas, pues toca sacarlas e intervenirlas inmediatamente mediante un proceso de intervención, de prevención terciaria, ¿cierto? Que aquí es ya cuando intervenimos directamente el individuo y le hacemos un monitoreo, ¿sí? Le hacemos cambios en su proceso y le hacemos un monitoreo psicosocial, que eso es lo que se llama epidemiología, para mirar si esta persona está mejorando, está desmejorando, en qué condiciones está, ¿sí? Pero miren que este modelo de intervención psicosocial de la Organización Mundial de la Salud está basado en el ser, ¿cierto? Así como lo vemos, está basado en el ser. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros también? Un cambio organizacional, ¿sí? Ah, bueno. Entonces tenemos un área que esa área ya está identificada como un área que genera estrés, ¿sí? Como un área en la que cuando una persona llegue va a estar afectada, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a modificar organizacionalmente esa área para que el estrés que genera ya no lo genere, ¿sí? Es decir, para que ya no se convierta en un área problema. Les voy a colocar un ejemplo que tenga que ver, por ejemplo, con el liderazgo, ¿sí? Entonces resulta que en el área de cocina de un restaurante, ¿sí? El chef es una persona supremamente mal geniada, ¿sí? Es una persona que cuando se dirige a sus otros chefs y al personal de cocina, lo hace de una manera fuerte, grita, habla duro, ¿sí? Maltrata. ¿Sí? Entonces, resulta que eso hace que todo el mundo en esa área esté en desconfort, ¿sí? Entonces, ya podemos tipificar ahí que es un área o es un grupo que tiene un riesgo, ¿sí? Ahora, uno dice, ¿qué cambio organizacional podemos nosotros gestionar en esa área en específico para que mejore, para que no haya ese nivel de estrés? Porque recuerden que cuando nosotros intervenimos un riesgo, el riesgo se puede intervenir en el origen del riesgo, en el medio y en la persona, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros intervendríamos a las personas, a los trabajadores, es decir, son los trabajadores los culpables de que la condición que se está dando dentro de esa cocina
se esté dando de esa manera? ¿O será el medio? ¿Serán los utensilios? ¿Serán las herramientas con las que ellos trabajan? ¿O será la persona que está a cargo de la empresa, que es el líder que está generando todo esto? ¿Cierto? Entonces, es claramente que el líder es el que está generando todo ese proceso. Entonces, ¿qué puede hacer organizacionalmente la empresa? ¿Cierto? Lo primero que uno diría, no, pues despedir al líder. Pero no, no se trata tampoco de eso, ¿sí? Sino es como por medio de procesos de coaching, ¿cierto? Por medio de procesos de PNL, por medio de trabajo directo con ese líder, nosotros mejoramos la condición del líder y por ende mejoramos la condición del área, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a intervenir una persona, pero la vamos a intervenir a nivel organizacional. Entonces, vamos a enseñarle, vamos a darle unas nuevas herramientas a este líder para que él cambie su forma de liderazgo, ¿sí? Para que se alinee con el liderazgo de la organización y eso nos genere que haya un cambio a nivel global dentro del área en específico, ¿sí? Entonces, como un cambio organizacional puede funcionar de manera adecuada. En pandemia, por ejemplo, muchas de las personas, muchos de los trabajadores nos fuimos a hacer trabajo en casa, ¿sí? Entonces, que porque estaban las condiciones dadas, que porque era casi que obligatorio, entonces mucha gente terminó en su casa haciendo trabajo. Y nos dimos cuenta por medio de ese proceso que las empresas podían efectivamente implementar, ya no trabajo en casa, sino teletrabajo, ¿sí? Pueden implementar modelos de teletrabajo para tener a las personas desde la casa haciendo su labor, ¿sí? Sin la presión de la oficina, sin la presión del transporte público para desplazarse a su casa y al trabajo, sin una cantidad de variables que ayudan para que el trabajador esté más cómodo, ¿sí? Em, Igual eso permitía disminuir costos en la organización, ¿sí? Porque entonces el gasto de energía eléctrico, por ejemplo, ya iba a ser menor, porque entonces el espacio que esta persona estaba ocupando acá con su mobiliario, con su escritorio, con su silla, con su espacio vital, pues ya puede disminuir, ¿sí? Es que, por ejemplo, una empresa de coworking, entonces contrato un puesto de trabajo menos, ¿sí? Entonces todas estas cosas empezaron a mirar, a verse cómo beneficiaba a la organización y beneficiaba al trabajador. Es un cambio organizacional. Ahorita todo el mundo, o casi todo el mundo, vuelve a trabajar a las empresas, ¿sí? Y las empresas tienen como cierta resistencia al trabajo en casa, al teletrabajo, ¿sí? Porque dicen que tiene falta de control, porque dice que la gente no va a hacer el trabajo, sino va a hacer otras cosas, porque dice que la gente va a hacer a distiempo las actividades, ¿sí? Y efectivamente eso puede pasar, ¿sí? Efectivamente esas condiciones se pueden dar, pero un buen programa de teletrabajo manejado de una manera adecuada puede generarnos unos buenos resultados, ¿sí? O por ejemplo, cuando tenemos, digamos, condiciones físicas, ¿sí? Que afectan el ambiente de trabajo. Entonces, en una empresa, en una ciudad cercana acá que se llama Girardot, en una oficina, hay 4 trabajadores y esos 4 trabajadores están expuestos a un calor bastante fuerte que está más o menos entre los 36 y los 40 grados continuos, ¿sí? Am, y ellos dentro de su oficina tienen un ventilador que es el que, voy a decirlo de esta forma, dispersa el calor dentro de la oficina. Es decir, todo el tiempo tiene el mismo calor, solo que el ventilador hace que el movimiento genere como una sensación de pronto de refresco, ¿sí? Pero el calor sigue siendo el mismo. ¿No? Entonces, ellos se hablaban y decían, pero es que, ¿qué podemos hacer? No podemos abrir la oficina, no podemos cambiarlos. Y la situación era tan sencilla como colocar un aire acondicionado, ¿sí? Ay, pero es que el aire acondicionado cuesta tantos millones de pesos. ¿Sí? Entonces la empresa no está dispuesta a invertir, ¿sí? Y los trabajadores que están ahí empiezan a enfermarse, ¿cierto? El riesgo psicosocial empieza a afectarlos, el ambiente físico empieza a generar insatisfacción, inconformidad, estrés, y las personas empiezan a enfermarse debido a eso, ¿sí? Y empiezan a disminuir la producción y empiezan a hacer las cosas mal, ¿no? Porque aparte de que disminuyen la producción, disminuyen la calidad, la eficiencia, la eficacia, ¿sí? Entonces empiezan a disminuir estos factores y el área empieza a ser improductiva, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque la empresa no quiere invertir en un ventilador, en un aire acondicionado. Cuando finalmente deciden colocar el aire acondicionado, pues entonces ya tienen una persona
que está constantemente pidiendo permisos porque ya resultó afectada. ¿Sí? Entonces, esos cambios organizacionales de los que hablamos en la estrategia de intervención son supremamente importantes. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la identificación o evaluación de riesgos, detectamos regularmente esos cambios. Para eso se hace esa identificación, para detectar esos cambios y mirar cómo llevamos a la organización a que haga ese cambio. ¿Sí? Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que convertirnos en vendedores, ¿cierto? En vendedores de esos cambios, porque si uno le dice al gerente de la organización, uno le dice al CEO de la organización, toca cambiar ese aire acondicionado, pues ¿cuánto vale el aire acondicionado? No, que vale tanto, ¿cierto? Vale 10.000 soles. Entonces, el gerente va a decir, no, yo no voy a invertir 10.000 soles en ese proceso si ellos están bien ahí, pues que se aguanten un poco, ¿cierto? Pero resulta que con el tiempo esas personas se enferman, dejan de ser productivas y si hubiera invertido los 10.000 soles, seguramente ya los habría recuperado, ¿sí? Y lo más importante es que tendría personas felices, ¿sí? Porque es que no solamente que ya estén trabajando bien, sino que son personas que se van a sentir satisfechas porque, mire, necesitábamos este cambio y la organización nos proporcionó el cambio, ¿cierto? La organización nos tiene en cuenta, la organización se preocupa por nosotros, la organización hace esfuerzos económicos para que nosotros estemos bien y estamos felices por eso. En esa misma empresa ocurrió, por ejemplo, una situación importante, es que cuando se fue una pandemia, la empresa no despidió ningún trabajador, pese a que no los tenían trabajando, ¿sí? A todo mundo lo mandaron a su casa, vayan, estén pendientes y nosotros les seguiremos pagando sus salarios, ¿sí? Y cuando uno los mira a ellos ahora, ellos son felices porque esa empresa los mantuvo durante un momento, durante una etapa crítica de su vida, ¿sí? Durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, eso le genera a ellos felicidad, ¿sí? Y eso es un buen cambio, eso fue una buena intervención, una buena decisión que generó que la gente sea eh, con sentido de pertenencia, ¿sí? Que quieran a la empresa porque es que la empresa los sostuvo cuando ellos más los necesitaban. Entonces, fíjense cómo esos cambios organizacionales, esas acciones organizacionales conllevan a que los trabajadores estén bien, los trabajadores estén felices y sean mucho más productivos. Entonces, cuando nosotros vamos a venderle, cuando nosotros vamos a venderle a la empresa, vamos a venderle nuestros productos que son, oiga, toca hacer estos cambios, tenemos que colocárselo en función de cuánto va a ganar con esto o cuánto va a perder si no lo hace, ¿cierto? Tenemos que ser vendedores, ¿sí? Para que los gerentes de las empresas se den cuenta que haciendo los ajustes necesarios, van a tener una producción mucho más duradera, una producción sostenida en el cambio y que además de eso van a tener gente comprometida, ¿sí? Gente que está ahí jugándosela por la empresa. Entonces dice que dentro de estas estrategias de intervención tenemos también algo muy importante que tiene que ver con las políticas, ¿sí? Las políticas organizacionales, ¿sí? Y nuestra propuesta aquí, en este caso, es que regularmente nosotros tenemos en las empresas tres políticas básicas que son las que se manejan. La política de seguridad y salud en el trabajo, la política de calidad y la política ambiental, HSEQ, ¿cierto? Am, pero el riesgo psicosocial casi siempre lo tenemos colgado de SST, por allá es una alita de SST, o en otros casos lo tenemos colgado por allá de una alita de lo que son recursos humanos, ¿sí? Y no tiene una política propia, ¿sí? No tiene una política con la cual nosotros podamos apoyar al trabajador. Entonces, lo que deberíamos hacer es que el psicosocial debe tener una política o tiene un espacio en esa política integral de la organización, ¿sí? Una política que permita generarse dentro del plan estratégico de productividad, ¿sí? Y que nos permita a nosotros manejar el riesgo desde ahí, ¿sí? De tal manera que uno siempre garantice por medio de la política, garantice ese bienestar del trabajador, esa mejora continua del bienestar del trabajador, porque es que eso es lo que se requiere. Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de Google, ¿cierto? Cuando crearon sus aldeas de trabajo y donde dentro de la política ellos tenían integrados que una de las cosas más importantes era el bienestar del trabajador y generar los espacios para poder trabajar de una manera cómoda y generar una cantidad de cosas que poco a poco las empresas hemos ido copiando
y que generan satisfacción. Es eso, es como nosotros debemos tener esa conciencia de llevar al staff de la empresa a incluir dentro de la política integral, incluir esa política psicosocial, esa política en la cual desde allá arriba, desde la directriz, entonces estamos propendiendo por la mejora del bienestar del trabajador, por la mejora de sus condiciones laborales, por la mejora de sus relaciones con la familia, con la mejora en general de todo lo que puede ser eh, benéfico para el trabajador. Y todo esto aunado, pegadito al plan estratégico de productividad, ¿sí? Porque si no, entonces estaría desalineado, ¿cierto? Entonces tenemos que ser coherentes y tener estos procesos, los tres procesos, la política integral, la mejora del bienestar y el plan estratégico de productividad, todos dentro del mismo jarrón, como lo colocamos ahí, ¿cierto? De tal manera que se garantice desde la política el cumplimiento de esas directrices, ¿sí? Porque muchas veces ocurre que nos queda como un plan de trabajo, ¿cierto? Y entonces el plan de trabajo es susceptible de ser ejecutado o no. Y muchas veces le dicen, colóquele un nivel de cumplimiento al plan de trabajo. Y entonces hay empresas que le colocan el 100%. Y hay empresas que le colocan el 90%, pero hay personas que le colocan el 70%, hay empresas que le colocan el 70% y dicen, ah, bueno, con un 70% nos conformamos, ¿sí? Y entonces resulta que en psicosocial no necesitamos trabajar al 100, ¿sí? Porque es que uno no puede decir, ah, no, venga, quitémosle el 30% del presupuesto y miremos a ver cómo funciona así, porque estamos desmejorando el bienestar del trabajador. Entonces, es supremamente importante que quede alineado desde esa política integral, ¿sí? Para que sea una directriz organizacional y que todo hacia abajo funcione en pro de esa política, funcione de acuerdo a esa directriz que nos están entregando en ese proceso. Em, igualmente, hablamos de los programas de bienestar integrales, ¿cierto? Donde hablamos lo que les contaba ahorita, ¿cierto? La flexibilización por medio del teletrabajo, el desarrollo de competencias emocionales, ¿sí? Como esos programas de bienestar integrales, piensen que muchas veces las empresas los manejan de manera dual, ¿sí? Entonces tienen el programa de bienestar, que es de talento humano, y por allá muy al otro lado, las actividades de riesgo psicosocial, ¿sí? Pero esos nunca se encuentran en el camino, ¿sí? Esos nunca están sincronizados, nunca están integrados, ¿sí? Entonces necesitamos que, mediante esa política que hablamos antes, ¿cierto? Estos programas de bienestar integrales estén beneficiando totalmente al trabajador y a todos los trabajadores, ¿cierto? Que no haya ningún tipo de discriminación en ese sentido, ¿sí? Y un caso de esos, por ejemplo, es la flexibilidad en el teletrabajo, ¿sí? Y entonces, cuando uno mira los beneficios del trabajo, del teletrabajo, uno dice, se beneficia a todo el mundo, ¿sí? No todas las empresas son aptas para el teletrabajo, no todas los puestos de trabajo son aptos para el teletrabajo, ¿sí? Pero hay muchos que sí se pueden direccionar desde ese espacio, hay muchos que sí pueden funcionar de manera adecuada, ¿cierto? Y esto nos genera, em, a nivel de los empleados, menos gastos, porque yo no tengo que pensar en ropa para ponerme todo el tiempo, para salir, que zapatos, que transportes, que comidas, que si salí a trabajar, entonces tengo gastos extras, ¿sí? Uno puede disminuir sus gastos de manera muy importante, ¿sí? Em, tengo espacio para pasar tiempo con mi familia, ¿sí? Inclusive miren que en esas épocas de pandemia, en que fue cuando esto se nos dio de manera obligatoria, las familias se reunían a almorzar, se reunían a cenar, a desayunar, ¿sí? Y eran espacios en los cuales la familia convivía, ¿sí? Cosa que no pasa ahorita porque cada cual es un mundo aparte, ¿sí? Cada cual va, corre su trabajo, regresa, y hola, hola, es en la casa y no hay espacio para esa conciliación familiar. Entonces, como todo este tipo de cosas nos ayudan muchísimo, ¿sí? En las empresas, por ejemplo, los ahorros de costos, como les decía, en los temas de espacios, en los temas de mobiliarios, en los temas de equipos de cómputo, en los temas de proveer servicios adicionales, que eso, todo eso, los costos se disminuyen, ¿sí? Pero entonces esto se maneja todo desde un tipo de política en la cual la organización dice, ah, bueno, dentro de la política organizacional vamos a incluir la posibilidad de que haya flexibilidad en el trabajo, ¿cierto? Y no siempre es el teletrabajo. Entonces, por ejemplo, se destilan otro tipo de situaciones en las cuales el trabajador elige
a la hora a la que quiere entrar a trabajar, ¿sí? Ah, que por temas del transporte, entonces a mí me gustaría llegar más temprano o llegar más tarde y salir más temprano o salir más tarde, ¿cierto? Organizándolo de tal manera que la organización esté de acuerdo y le dé el espacio para hacerlo. Si no le quiere dar la posibilidad de hacer teletrabajo o si no puede hacerlo, una línea de producción, por ejemplo, cómo se va a hacer teletrabajo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se flexibilizan esos horarios? ¿Sí? ¿Cómo se flexibilizan ese tipo de cosas para que el trabajador esté más cómodo y pueda beneficiarse de ellos? ¿Sí? Para que tenga más espacio para trabajar con su familia, ¿sí? Para que sienta que hay más seguridad laboral, ¿sí? Para que pueda aprovechar más el tiempo libre, ¿sí? Entonces, son cosas que son supremamente importantes. Por ejemplo, hay situaciones que son muy difíciles de manejar cuando las empresas trabajan por turnos y esos turnos son rotados, ¿sí? Entonces, que trabaja un mes de día, un mes en primer turno, un mes en segundo turno, un mes en tercer turno y sigue rotando, ¿cierto? Que yo quiero estudiar, ¿sí? No, pues sálgase de ese trabajo porque no se le ve otra posibilidad, ¿cierto? Hay empresas que son muy difíciles de manejarlo desde ese punto de vista, ¿sí? Pero bueno, esa es la convivencia con las empresas. Mejorar la calidad de vida del trabajador y reducir el riesgo psicosocial debe ser una de las metas importantes de los programas de bienestar integral y de las políticas, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la vida del trabajador, sí? Y cuando nosotros manejamos la vida, mejoramos esa calidad de vida, reducimos el riesgo psicosocial y cuando reducimos el riesgo psicosocial, mejoramos la productividad de la empresa, ¿sí? Y mejoramos en muchos aspectos, ¿sí? Porque mejoramos en innovación, en creatividad, en muchas cosas mejoramos a la organización. Y miren aquí cómo nosotros vinculamos la productividad con la organización, ¿cierto? Cómo el riesgo psicosocial se maneja desde este lado, ¿cierto? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos un buen desempeño con el riesgo psicosocial, los indicadores de desempeño mejoran también, ¿sí? ¿Y cuáles son los principales indicadores de desempeño? El ausentismo, la rotación de personal, la calidad del trabajo y la satisfacción laboral. Entonces, si nosotros logramos incrementar estos indicadores de ausentismo, estos de rotación, calidad y satisfacción, pues estaremos mejorando la productividad de la organización. Pero ¿cómo lo logramos? Manejando el riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Cómo evitamos nosotros que los trabajadores se nos vayan, por ejemplo? ¿Sí? Porque muchas veces el trabajador pasa la carta de renuncia, me voy por cuestiones personales, que es lo que casi siempre le dicen a uno, ¿cierto? Entonces me voy porque no tengo una condición laboral o una condición personal que no me permite seguir trabajando con la organización. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos por qué se está yendo realmente ese trabajador? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para evaluar ese indicador clave? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacemos acaso una entrevista de retiro para verificar el trabajador que se va, por qué está yendo? ¿Es que hay una condición en específico que está haciendo que la gente no se quede? ¿Sí? Cuando miramos el ausentismo, ¿acaso nosotros miramos ese ausentismo? ¿Cuál de ese ausentismo tiene una causa psicosocial? ¿Cuál de ese ausentismo lo están generando los riesgos psicosociales? O sencillamente decimos, bueno, sí, este año tuvimos tantas horas de pérdida por ausentismo y con eso nos quedamos, ¿sí? Entonces es evaluar esos indicadores para ver qué es lo que está pasando con ellos, ¿sí? Cuando hablamos de la calidad del trabajo, y esa calidad del trabajo a veces yo la asocio un poco con la accidentalidad también, ¿cierto? Entonces, cuando esa calidad del trabajo no se está dando o cuando están ocurriendo accidentes de trabajo, ¿qué los está generando? ¿Sí? Algunas veces son cuestiones de la empresa, la maquinaria no es adecuada, los niveles de seguridad no son adecuados, no se capacitó a la persona adecuadamente para desarrollar la actividad. Bueno, muchas variables que hay en ese caso, pero hay muchas variables que son psicosociales, ¿sí? El trabajador tenía en ese momento algún problema, ¿sí? El trabajador tiene alguna situación dolosa en su casa que está generando que su calidad no sea adecuada o que está generando que se pueda accidentar más fácilmente, ¿sí? ¿Qué detrás de todo eso hay, sí? Que es que el trabajador tiene una alergia al calor o una alergia al frío, ¿sí? Alguien se dio cuenta de eso y alguien se dio cuenta de que eso estaba sucediendo y que eso disminuye la calidad del trabajo y que eso puede generar enfermedades o acción del trabajo. ¿Sí? Entonces piensen cómo ese tipo de cosas tenemos que estar pendientes de ellas porque son los indicadores que nosotros debemos manejar, pero tenemos que tener claro de dónde salen esos indicadores, tenemos que tener claro
cuál es la información que nos va a alimentar esos indicadores para poderlos controlar, ¿sí? Y la satisfacción laboral, que es la que medimos por medio de las encuestas de clima organizacional, ¿cierto? Que a veces las encuestas de clima organizacional nos toman 10, 12 variables muy macros y a veces nosotros queremos medir solamente una variable, ¿sí? ¿Cómo se siente usted con su jefe? ¿Sí? Eh, También sirven, ¿cierto? Evaluar cómo se encuentra cada trabajador en una conversación con el gerente, ¿sí? Entonces, venga, yo como gerente voy a invitar a mis trabajadores a que vengan y se sienten conmigo y hablemos nosotros de cómo se siente en la organización, ¿sí? De qué le está pasando, de cuáles son sus expectativas, de cuáles son las problemáticas que le están presentando, de cómo ve que podemos mejorar, ¿sí? Su satisfacción laboral, qué chévere que el gerente me llame a mí y me diga, me pregunte todas esas cosas, ¿sí? Y que eso sirva de materia, de insumo para que la organización crezca, ¿cierto? Eso mejora la productividad, ¿sí? Y fíjense en cómo la innovación y la creatividad versus la salud mental, ¿sí? Son tan importantes. Cuando nosotros tenemos, digamos que, situaciones de salud mental que nos impiden estar al 100%, la innovación y la creatividad disminuyen de manera importante, ¿sí? Y fíjense que en este momento las empresas requieren gente que sea innovadora, gente que sea creativa, gente que esté cambiando los procesos, que los esté mejorando continuamente, ¿sí? Porque si no hacemos eso, entonces la empresa se queda en el pasado, no hay rotación, no hay una condición. ¿Cómo nosotros hacemos, por ejemplo, para llevar una empresa al crecimiento digital o al desarrollo digital, ¿cierto? Si no tenemos innovación y creatividad, ¿sí? Y para eso necesitamos tener una buena salud mental, ¿sí? Y esa buena salud mental está muy vinculada con la productividad organizacional. Fíjense cómo todo se nos enlaza de una manera tan importante y cómo nosotros podemos, em, mediante la vinculación, mediante la mejora de los indicadores, ¿cierto? Cómo podemos mejorar de manera supremamente importante esa productividad de la organización. Aquí tengo algunos casos de éxito de cómo esa vinculación con la productividad organizacional ha generado en empresas que son conocidas en nuestros medios, ¿sí? Tengo de Nutresa, que es una empresa colombiana, donde a través de la resolución 2646 y 2664, que son la batería de riesgo psicosocial nuestra, ¿sí? En Nutresa aplicaron la batería y después de implementar acciones como las que venía hablándoles acá, ¿cierto? Mejoraron un 10% la mejora de la satisfacción laboral. Es decir, mejoraron 10% la condición en la cual el trabajador se siente mejor, ¿sí? Entonces se siente mejor. Y cuando el trabajador se siente mejor, la productividad mejora. En Bimbo, la panificadora mexicana, mediante la norma 035 STPS del 2018, ¿sí? Ellos lograron disminuir el ausentismo y la mejora en la productividad y la reducción de rotación de trabajo, de rotación de puestos de trabajo, ¿sí? A través de la implementación de un programa de riesgo psicosocial, ¿sí? Y este caso es de Codelco en Chile, ¿sí? Mediante la metodología suceso ISTAS 21, ¿sí? Ellos lograron reducir el 8% en niveles de estrés, ¿sí? Y con ello, la mejora del compromiso laboral y mejora de relaciones laborales. Hay muchísimos más casos de éxito. Yo quise traer tres que están en nuestro continente, em, pero que son muy importantes. El que le comentaba antes de Toyota, ¿cierto? Entonces son casos que son importantes en los cuales uno dice, monstruos de empresas como estos, porque son muy grandísimos, ¿cierto? Logran hacer cambios importantes a través de la gestión de ese riesgo psicosocial, a través de meterse la mano en el trabajo, ¿cierto? Decir, bueno, vamos a trabajar por esto, meter el hombro, ¿sí? Y decidir eh, mejorar las condiciones, digamos, que pueden generar riesgo, las condiciones que pueden generar riesgo para el trabajador. Ya casi para ir terminando, entonces es importantísimo cómo nosotros hacemos medición y seguimiento de los resultados, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores claves que nosotros vamos a manejar para mirar cómo están ellos moviéndose, ¿cierto? Cómo está el indicador moviéndose, ¿cierto? Entonces, mes a mes, año a año, ¿sí? ¿Cómo medimos ausentismo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para lograr medir ausentismo de una manera adecuada y poder determinar primero el ausentismo de riesgo psicosocial, que es importantísimo, ¿sí? Y casi siempre el ausentismo se mira de manera global, ¿sí? Cómo la rotación de personal ligada a el riesgo psicosocial nos está afectando
y cómo la productividad por hora también se está moviendo, ¿cierto? Y qué puede estar afectando esa productividad por hora. Entonces, esos son tres indicadores claves que les quise dejar acá, a los cuales uno tiene que hacerles monitoreo continuo, ¿sí? Continuo es todo el tiempo, ¿sí? Mínimo mensual, ¿sí? Para mirar cómo nos estamos moviendo, ¿sí? Y para esto existen diferentes tipos de herramientas con las cuales nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Una de las que más me gusta a mí, ¿sí? Son los dashboards, ¿sí? Los cuadros de control, que son un software que regularmente le pide a uno, al de sistemas que se lo haga, ¿cierto? Y si no, pues busca un agente externo que se lo diseñe, ¿cierto? Y a través de ese dashboard está mirando día a día cómo están sus indicadores, ¿cierto? Hacer evaluaciones periódicas eh, de riesgos psicosociales es importantísimo. En nuestro país lo hacemos anualmente. Qué chévere que uno pueda hacerlo de una manera más continua, pero es que a veces sacar el tiempo para hacerlo, quitarle el tiempo de productividad al trabajador, ¿cierto? La empresa no lo quiere dar. Estamos trabajando con empresas de transportes, por ejemplo, y nosotros necesitamos hacer la evaluación de riesgo psicosocial y la empresa, el área de producción, el área de operativa de la empresa, no nos quiere soltar los trabajadores para evaluarlos, ¿sí? Entonces uno dice, sí, y pretendemos hacer evaluaciones periódicas, difícilmente lo hacemos cada año, ¿sí? Pero es importantísimo llegar a esas evaluaciones periódicas, ¿cierto? Estar haciendo constantemente, estar midiendo constantemente cuál es la condición del trabajador y estar monitoreando cuáles son los cambios que están dando para poder determinar qué está generando esos cambios. ¿Sí? Y hacer auditorías internas. ¿Por qué son importantes las auditorías internas en este medio? Porque es que eh, partimos de una política, ¿cierto? Partimos de un proceso de liderazgo en el cual se establecen unas reglas con las cuales vamos a trabajar. Y la auditoría interna nos va a determinar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿cierto? Entonces se convierte en una evaluación que es saludable, ¿sí? Y que nos apoya para saber cómo vamos hacer o qué cambios vamos a hacer o qué necesitamos implementar para que las cosas nos estén funcionando, ¿cierto? Y todo esto hace parte de la mejora continua. Los dashboard, esas herramientas de dashboard nos generan o nos permiten reaccionar de manera inmediata, ¿cierto? Porque nosotros a través del dashboard estamos viendo cómo se mueven los gráficos, ¿cierto? Cómo se nos mueven esas tortas y estamos viendo cómo, eh, qué está pasando en determinado momento y cómo nosotros podemos hacer implementaciones para mejorar en tiempo real, ¿sí? Cómo podemos nosotros decir, ah, miren, aquí está la situación que nos está presentando y cómo yo la puedo atrapar en este mismo momento. Entonces, los dashboards son muy buenos, es una buena cultura, los hacen con Excel, los hacen con BI, los hacen con diferentes herramientas, ¿cierto? Y si no hay software ya que son especializados para medirle a uno todo este proceso. Entonces, es súper importantísimo cómo hacemos esa mejora. Em, y una reflexión final sobre el futuro del riesgo psicosocial eh, gestionado para la productividad. El futuro de la gestión de riesgos psicosociales depende de cómo las empresas adapten nuevas tecnologías y enfoques más integrales para mejorar tanto el bienestar como la productividad de los trabajadores. Y a eso es a lo que le apuntamos definitivamente, ¿cierto? Y aquí el gráfico que les coloqué, muy relacionado con la virtualidad, muy relacionado con la inteligencia artificial, porque son las herramientas que tenemos actualmente, ¿cierto? Y son las herramientas que nos van a ayudar a nosotros en este futuro inmediato a gestionar los riesgos psicosociales de una manera mucho más importante. Hasta ahí viene mi contenido, entonces abierto a las preguntas. Muchas gracias por la atención y bueno, soy de ustedes en este momento. Muy buenas tardes, Daniel. Doctor Daniel, muy buena ponencia. Felicitarle por todas las personas que están siguiendo esta magnífica presentación que usted ha hecho sobre la gestión de riesgos psicosociales para el desarrollo de la productividad. Tenemos varias preguntas, las cuales nos gustaría que puedan solventarlo. La Claro que sí. la primera pregunta es, ¿cómo pueden las empresas identificar y evaluar los riesgos psicosociales en su plantilla de trabajadores? Mire, entonces ahí es lo que ya les había comentado un poquito sobre eso, ¿cierto? Entonces, hay empresas, hay países donde ya existe una normatividad clara con respecto a eso, ¿cierto? En el Perú, nosotros encontramos que están empezando a trabajar el riesgo psicosocial y que ya hay unos proyectos de ley para manejarlo, ¿sí?
Pero si nosotros queremos autónomamente hacerlo, entonces primero lo que tenemos que hacer es determinar una herramienta que nos permita identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, ¿sí? Y evaluarlos a todos, ¿sí? Porque a veces dicen, no, hagamos un muestreo y entonces en el muestreo nos quedan 10 personas, pero es que las otras personas que están ahí, que no están, que no hacen parte del muestreo, entonces también tienen riesgos, ¿cierto? Y acuérdense que los riesgos son subjetivos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que primero hacer es identificar cuáles son esos riesgos mediante herramientas. Esas herramientas pueden ser baterías, ¿sí? Pueden ser herramientas gratuitas que se encuentran fácilmente en la red. Puede ser inclusive la batería de riesgo psicosocial que utilizamos nosotros, que está dispuesta desde el Ministerio de Trabajo porque se maneja de manera gratuita. Em, pero hay otras herramientas que las que yo les mencionaba, esas herramientas cuantitativas en las cuales nosotros hacemos grupos focales y empezamos a trabajar con los empleados cuáles son esos riesgos que ellos están percibiendo, ¿cierto? Es importantísimo poder crear digamos que unos dominios, unas variables claves sobre las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Para poder tener resultados con respecto a esas variables. Entonces, lo primero, para iniciar, identificar y evaluar mediante herramientas como las baterías de riesgo psicosocial o mediante herramientas como las entrevistas, como los análisis de puestos de trabajo o como los grupos focales. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué impacto tienen las cargas de trabajos excesivas y los plazos ajustados en la salud mental y la productividad del equipo? El impacto es muy alto, ¿sí? Miren, cuando nosotros tenemos una persona que está con sobrecarga de trabajo, ¿sí? Es una persona que en ese momento está sufriendo de varias condiciones importantes, ¿sí? Número uno, está estresada, ¿sí? Porque tiene una meta que cumplir y no la puede estar cumpliendo, ¿sí? Está estresada porque esta persona tiene que salir, seguir su vida para seguir con su familia, ¿cierto? Pero si tiene una sobrecarga de trabajo, entonces no va a poder desarrollarlo. Entonces tiene ahí una dualidad, la cual está generando estrés, ¿sí? Como tiene tanto trabajo, la persona tiene la tendencia a hacer el trabajo lo más rápido posible. Y cuando nosotros corremos haciendo el trabajo, somos más expuestos a la falla, más expuestos al error, ¿cierto? Y el error nos conlleva a una multiplicidad de situaciones adicionales. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esa sobrecarga de trabajo nos está lesionando psicológicamente, ¿sí? Porque nos está estresando, nos está haciendo, por ejemplo, en ese caso, que nuestra memoria falle, que no haya niveles buenos de concentración, que no haya niveles buenos de focalización, ¿sí? Por consiguiente, estamos tendiendo mucho más al error. Y además de eso, salimos cansados, agotados, para el otro día venir a seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué nos genera eso? Regularmente la persona se cansa, se aburre y se va del puesto, ¿sí? Rota, ¿sí? Entonces, el impacto más alto que puede haber en ese tipo de casos es el nivel de rotación de la empresa si lo miramos desde la productividad, ¿cierto? Lo miramos de la productividad, entonces la persona se vuelve muy productiva y la persona rota y nos deja el puesto tirado. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo las organizaciones promueven un equilibrio entre la vida laboral y personal para mitigar los riesgos psicosociales? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta porque eso es como decir cómo la empresa ayuda para que el trabajador pueda tener una vida feliz con su familia, ¿cierto? Y cómo lo promueven con programas de gestión en los cuales mirábamos hace un rato sobre el tema, ¿cierto? Por ejemplo, teletrabajo, ¿sí? Entonces, que en teletrabajo la persona puede pasar más tiempo en su casa, la persona puede pasar más tiempo con su familia, más tiempo con sus seres queridos y puede estar más atento a eso. Puede tener un tiempo de ocio un poco mayor, ¿sí? La flexibilidad de los horarios de ingreso y de salida también nos pueden proporcionar eso, ¿sí? Los espacios, por ejemplo, para que la persona pueda estudiar o para que la persona pueda formarse de manera adicional son importantes, ¿sí? Como por ejemplo, dentro de las actividades que la empresa planea, incluye la familia. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, que hay celebración de cumpleaños de los trabajadores. Venga, ¿y por qué no invitamos a la familia del trabajador al que le estamos celebrando el cumpleaños para que se den cuenta cómo lo tratan, ¿cierto? Eso genera espacios en los cuales se concilia esa vida laboral con la vida familiar, ¿sí? Y como por ejemplo, logramos que el trabajador que es buen trabajador
tenga acceso a espacios adicionales para que pueda compartir con su familia. Ah, que venga, que el trabajador de la semana, entonces le vamos a dar mediodía, le vamos a dar unas horas, digamos que libres para que pueda ir y compartir. ¿Y cómo generamos nosotros programas a través del cual incitamos al trabajador compartir con la familia? Ah, qué bueno, que entonces que esta semana vamos a hacer regalo de boletas de cine para que vayan dos personas, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a ir? Con su mamá, con su esposa, con su hijo, ¿sí? ¿Y cómo generamos nosotros ese vínculo familiar y ayudamos para que ese vínculo familiar se esté fortaleciendo? Tenemos una última pregunta, doctor. Mencionan, ¿cómo pueden los factores de riesgo psicosociales en el entorno laboral contribuir al desarrollo del síndrome de burnout? ¿Y qué medidas preventivas se pueden implementar para poder mitigarlos? Ok, entonces recordemos que el síndrome de burnout es el síndrome del quemado, ¿cierto? Entonces, el doctor que está en la sesión tras anterior nos hablaba muchísimo de ese estrés crónico, ¿cierto? El estrés crónico es el que es cuando la persona está estresada todo el tiempo, ¿cierto? Y esa persona poco a poco se nos va quemando. Entonces, cuando nosotros no gestionamos el riesgo psicosocial, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que, o cuando nosotros estamos interviniendo al trabajador para darle, digamos que herramientas de alguna manera para que afronte el riesgo, para que afronte el estrés grande que tiene, ¿sí? Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos propiciando que los trabajadores se nos quemen, ¿sí? Que ese burnout nos esté afectando de manera importante y el trabajador se nos esté enfermando, ¿sí? El trabajo, porque cuando hay un proceso de quema de la energía del trabajador, ¿cierto? Pues cuando ese proceso se da, entonces el trabajador ya se vuelve totalmente improductivo. Entonces, cuando nosotros no intervenimos los riesgos psicosociales a tiempo, nos puede generar el burnout. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos nosotros? Identificar los riesgos, identificar cuáles son las áreas que nos están generando esos riesgos, ¿cierto? Para así, por medio de esas áreas identificadas, hacer los cambios organizacionales necesarios para que el estrés no se nos genere y, por ende, no se nos genere un burnout, ¿sí? Ahora, cuidado porque hay otras condiciones especiales que tiene este síndrome, ¿cierto? Que tiene que ver con las empresas que, eh, por su tipo de trabajo, como las empresas de salud, ¿sí? Generan que un trabajador pueda tener uno, dos, hasta tres trabajos en la misma área, ¿sí? Entonces, les hablo, por ejemplo, del caso de un radiólogo en un hospital, que un radiólogo no trabaja regularmente 8 horas continuas, sino trabaja cuatro, trabaja tres, ¿sí? Dependiendo de la demanda que tenga la clínica, el centro de salud con respecto a eso, ¿cierto? Y entonces él dice, ah, no, trabajo cuatro acá y me trabajo cuatro en otro y trabajo cuatro en otro, ¿sí? Y resulta que ese trabajador está pasando por diferentes situaciones de trabajo, pues se está desgastando física y mentalmente. Y eso lo va a llevar seguramente a estrés, que es muy alto, y por ende posiblemente a situaciones de burnout. Entonces, en casos como estos, en los que tenemos este tipo de personal, pues tenemos que estar haciendo evaluaciones continuas para mirar en qué condiciones se encuentra él, por ejemplo, de fatiga, ¿sí? Mirar qué tanto se está fatigando ese trabajador, porque la fatiga es una de esas condiciones que nos lleva hasta al burnout también, ¿sí? Entonces, acá lo más importante es poder intervenir el riesgo de una manera organizacional, ¿sí? Es decir, que nosotros podamos eh, mitigar el riesgo que está generando, ¿cierto? Disminuir el nivel de riesgo, ¿sí? Para que estas enfermedades como el burnout no aparezcan. Porque así como aparece el burnout, aparecen también las enfermedades que están relacionadas con los estados de ánimo, como la ansiedad y como la depresión. Entonces, importantísimo es identificar el riesgo para poderlo controlar y evitar que nos llegue una persona que llegue a este tema del burnout. Y ese burnout, piensen que se da muchísimas veces en los staffs, ¿sí? Entonces, los gerentes de procesos, ¿sí? Que estos gerentes de procesos tienen muchísimas responsabilidades, ¿sí? Entonces, como mediante habilidades adquiridas como las de mindfulness y como actividades relacionadas con la relajación del trabajador, ¿cierto? Entonces, como nosotros a ellos les proporcionamos herramientas para que ellos estén más tranquilos, para que estén más cómodos, ¿sí? Y como desde ese mismo staff somos conscientes de la exposición a la cual ellos están en todo momento expuestos, ¿cierto? ¿Cómo se dan cuenta de ellos? Y empiezan a manejarlo de una manera adecuada.